Reflexiones para vivir mejor de Walter Rizzo. Este es un documento que cuenta con una serie de reflexiones que nos ayudan a reforzar nuestros pensamientos positivos y a mejorar lo que nos hace tanto daño para lograr tener una vida cercana a la felicidad si es que ésta existe. Walter Rizzo. La importancia del crecimiento personal. Cuando el término se acuñó hace unos años en psicología, respondió a una necesidad que provenía de las escuelas humanistas principalmente de trabajar en el área de prevención psicológica, es decir, a apuntalar el desarrollo del potencial humano, crear inmunidad a ciertas enfermedades y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, el término fue haciéndose cada vez menos científico y más light, y por influencia anglosajona, el concepto se transformó en autoayuda, el cual significa hágalo usted mismo. Con la bienintencionada superación personal pasó a ser un cajón desastre. Lo que en otrora fuera divulgación psicológica se desvirtuó y perdió el rumbo. Hoy, en el mundo de la investigación y la psicología clínica, se ha retomado el tema de la superación personal con seriedad. Hay que hacer prevención y promoción y llegar a la gente con información sustentada y a tiempo. Hay gente que piensa que su mente ya viene lista y acabada de fábrica, como si en ellos la evolución hubiera dado un salto y alcanzado la perfección. Pero obviamente son delirios de un ego que generalmente teme a ser descubierto. Un psicólogo experto encontrará más de un rayón en sus discos duros como lo tenemos todos. La salud mental tiene mucho que ver con el mejoramiento continuo y el autoconocimiento, con querer ser menos ansiosos y más feliz, y cada día optimizar con un poco más nuestros recursos psicológicos y emocionales. Aunque es posible determinar varias áreas o dominios donde el potencial humano puede incentivarse con excelentes resultados, señalaré lo que a mi entender constituyen los 5 factores que mejor definen el proceso de crecimiento personal. Factor 1. Buscar la coherencia, que no significa ser rígido e inmutable, sino mantener un núcleo existencial más o menos congruente, donde pensar, sentir y actuar se organizan para un mismo lado. Esto no significa que no podamos revisarnos y cambiar de opinión si la evidencia y la lógica nos confrontan a fondo. La gente no es una veleta, tiene mejor calidad de vida y obtiene mejores resultados en sus actividades. Factor 2. Trabajar la vocación. Potenciar lo que nos gusta hacer, trabajar en ello y hacer que la pasión y el entusiasmo nos empujen más que la obligación. Cada uno de nosotros tiene una tendencia que nos permite hacer algunas cosas mejores que otras. A veces lo llamamos talentos naturales, un gusto, una facilidad, una preferencia que cuando la encontramos y tenemos la suerte de permanecer en ella, nos sentimos realizados. Factor 3. Amar y ser amados. No hablo de espíritu gregario, sino de estar enamorados, de tener una vida de pareja buena y saludable. El amor, cuando no está contaminado, nos empuja a vivir más. Una relación afectiva y funcional y satisfactoria tiene un impacto en todas las áreas de desempeño. Factor 4. Tasarse bien a uno mismo. Como decía Epícteto, autoestima sin mucha alaraca, silenciosa y bien administrada. El cuidado del yo es el motor del crecimiento interno. Mantiene el silencio y el sentido de identidad nos hace responsable de nosotros mismos. El amor propio es el origen de la ética personal que nos indica cómo hemos de vivir. Y por último, factor 5. Luchar por lo que creemos. Es poner nuestras ideas vitales sobre la mesa y trabajar por ellas. Hablo de principios y valores, lo que es verdaderamente importante para uno, lo que actúa como un monitor de alto nivel. Son las creencias las que nos ayudan a marcar límites y a concretar las motivaciones más primordiales de nuestro ser.
Consciente o inconscientemente, la mente humana pugna por desarrollarse. Si le colaboramos, evoluciona, y si la bloqueamos, se estanca y disminuye su capacidad de ser feliz. Mentes de acero versus mentes de arcilla. Las mentes rígidas son inmóviles, monolíticas, duras como las piedras e impenetrables, porque con el paso de los años la experiencia y el conocimiento se han solidificado de manera sustancial e irrevocable. Su estrategia de supervivencia es la autoindulgencia. No se permiten dudar de sí mismas, aborrecen la crítica y el autocrítico. Por su parte, las mentes flexibles parecen más a la arcilla. Poseen un material básico a partir del cual obtienen distintas formas. No son insustanciales, como podría serlo una mente líquida, sin principios ni convicciones. Pero tampoco están definidas de una vez por todas como las mentes pétreas. Las mentes flexibles pueden avanzar o retroceder, modificarse o reinventarse, crecer, actualizarse, revisarse, dudar y escudriñar en ellas sin sufrir trauma alguno. Asimismo, las contradicciones que intentan resolver no se aferran al pasado ni lo niegan, más bien asumen de una manera constructiva sin perder la capacidad crítica. Las mentes abiertas muestran una fortaleza similar a la que el taoísmo le atribuye al bambú, de quienes se dicen que es elegante, erguido y fuerte, hueco por dentro y receptiva y humilde, sin inclinar con el viento, pero no se quiebra. Para los seguidores del Lao Tse, la suavidad y la flexibilidad están íntimamente relacionados con la vida, mientras la dureza y la rigidez están asociados a la muerte. La estructura interna de las mentes estrechas, de acuerdo a las investigaciones, es una maraña de esquemas negativos entrelazados que son un peligro para la salud mental, tanto de quien la padece como para la sociedad toda. Sus contenidos más determinantes son dogmatismo, creerse dueño de la verdad, simplicidad cognitiva, incapacidad de integrar información divergente y variada, solemnidad a amargura, fobia al buen humor y a la risa porque la consideran frívolas, normatividad, resignación y conformismo, apego a las reglas y a un rechazo furibundo al pensamiento rebelde e inconformista, prejuicios, odiar, segregar y o agredir a determinadas personas con rasgos o creencias diferentes, y autoritarismo, abuso al poder y a una actitud antidemocrática. ¿Cómo sobrevivir a estos personajes? ¿Cómo hacer que nuestros niños no se eduquen con una mentalidad fundamentalista? Mis ideas no son discutibles y oscurantistas. Miedo a la cultura de información. El miedo es el camino a promocionar y a fomentar los componentes psicológicos opuestos a la rigidez. Análisis crítico, disposición a revisar las propias creencias y a confrontarlas con la realidad y la lógica. Complejidad cognitiva, ser capaz de utilizar toda la información relevante para comprender los hechos. Humor lúdica, aprender a no tomarse muy en serio. Y conformismo, ejercer el derecho a la desobediencia razonada y razonable, imparcialidad no indiscriminada a las personas y pluralismo, aceptar las diferencias civilizadas y convivir con ellas sin reprimir ni ofenderse. El paso a la rigidez, a la flexibilidad, es un síntoma de madurez y de crecimiento personal. Es pasar de una mente primitiva a una evolucionada en sí misma, a una acción del limitado a un funcionamiento óptimo, de una mentalidad estancada a una mentalidad fluida, pura evolución. Aprende a reírte de ti mismo. ¿Habrá algo más ridículo y pesado que una persona con delirios de grandeza o peor, que no ha tenido que aguantarse alguna vez a un experto que piensa que sus conocimientos son la sapiencia en pasta? Empachados por la efervescencia de una supuesta trascendencia, tratan a toda costa de ser profundo y así deben sacrificar la risa. El sentido del humor se refiere al gusto por reír y hacer reír, a ver el lado cómico de la vida, incluso en la adversidad. Recuerdo que en cierta ocasión, un amigo se resbaló al bajar de un autobús. La caída fue bastante aparatosa.
porque fue cayendo sentado de escalón en escalón hasta aterrizar aparatosamente con las nalgas en la acera. Una mujer que pasaba por allí se le acercó a prestar ayuda y le preguntó: «Dios mío, ¿se cayó?». Mi amigo, al que nunca le faltaba el buen humor, le respondió en tono parco: «No, señora, esto es una vieja costumbre de familia». Este comentario dio pie para que todos aquellos que tenían la risa contenida por el grotesco incidente soltaran la carcajada y la algarabía fue total. Buen humor, disposición a reírse de sí mismo, pero además provocar la risotada e involucrar a los demás en la ocurrencia. Por eso, el arte de bromear sanamente es una virtud social. Puede haber humor sin sabiduría, pero no lo contrario. Las tradiciones espirituales más conocidas de Oriente y la filosofía antigua atestiguan lo anterior. Por ejemplo, el guía espiritual Ramesh cita el curioso caso de un místico japonés llamado Hoten, a quien se le apodó el Buda que ríe. En Japón, un gran místico, Hoten, fue llamado el Buda que ríe. Fue uno de los místicos más amados en Japón y nunca pronunció una sola palabra. Cuando se iluminó, comenzó a reírse y siempre que alguien le preguntaba ¿de qué te ríes?, él reía más y más. Iba de pueblo en pueblo riéndose. En toda su vida después de su iluminación, por alrededor de 45 años, solo hizo una cosa y fue reírse. Ese era su mensaje, su evangelio, su sagrada escritura. Las personas que conocían a Hoten no podían parar de reír y no tenían la idea de por qué lo hacían en realidad. En realidad, se reían sin razón, algo que no entra en la cabeza de una persona ceñuda y amargada. El budista Trungpa sostiene que la percepción humana de un yo sólido es un chiste cómico. Un swami me dijo una vez: lo que realmente resulta divertido, y espero que no le vaya a tomar a mal, es que usted cree que existe. No sabe quién soy, vaya, fácil. Pero dudar de mi existencia. En todo caso, por ahora todavía sigo creyendo que soy un ser real, así produzca sonrisas compasivas en mis amigos budistas. El buen humor que acompaña la sabiduría posee la curiosa capacidad de juntar los polos opuestos en una dimensión paradójica e inesperada y producir una sensación de soltura y relajamiento. 3 ejemplos. Montaigne. Mi vida ha estado repleta de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Oscar Wilde y un diálogo de la obra Un marido ideal, cosa extraordinaria, la que sucede en las clases bajas en Inglaterra. ¿A cada rato se le muere algún pariente? Sí, mi lord. A este respecto, son extremadamente afortunados. Groucho Marx. Partiendo de la nada, hemos alcanzado las más altas costas del miseria. La irreverencia del doble sentido. ¿Habrá algo más subversivo que el buen humor bien manejado? Alguien decía que la vida es muy importante para tomársela en serio. Si todavía no hemos sido víctimas del endiosamiento, deberíamos aprender a tomarnos el pelo a nosotros mismos, de tanto en tanto, como un ejercicio de sincera modestia y frescura. Vivir en el futuro para morir en el presente. Ser proactivo y mantener cierta disposición preventiva hacia los imponderables constituye una estrategia adaptativa que ha sido útil para la supervivencia de la especie. Cuando los maestros espirituales y los psicólogos señalan que nuestra atención debe estar dirigida en el aquí y en el ahora, no están afirmando que renunciemos radicalmente al pasado y al futuro. El sabio no sufre de amnesia ni le falta la imaginación. Lo que define la sabiduría es tomar el pasado y el futuro con pinzas, lo necesario, sin culpa y sin angustia. Si la mente queda atrapada en el pasado, no haremos otra cosa que vivir la carga de lo que deberíamos haber hecho y no hicimos. Arrepentimientos, rencor, rabia con uno mismo o con los que nos lastimaron. Ojo, no digo que no debamos olvidar el sufrimiento de las víctimas, vengan de donde vengan. Hay registros que moralmente deben quedar vivos para señalar a los agresores o violadores.
pero la mayoría de la gente no es capaz de discernir y se regodea en la depresión y la rumiación de los pensamientos negativos, anclaje disfuncional al pasado. Por otra parte, si la mente se desplaza libremente al futuro, tenemos dos opciones. Julio Verne o un sujeto con ansiedad crónica. Si hacemos el salto de manera creativa, surge un Isaac Asimov y la ciencia ficción, pero si nuestras antelaciones se convierten en un modo de vida defensivo, entraremos al oscuro terreno de la preocupación. Preocupación, ocuparse de cuestiones incómodas antes de tiempo, así de tenebroso. Las personas que se incrustan persistentemente en el futuro no disfrutan del placer de donde están. La existencia se contrae bajo el peso de los malos pronósticos. La obsesión por el futuro nace cuando la preocupación se convierte en un modo de vida para sobrellevar la experiencia cotidiana. La consecuencia, aburrimiento crónico y malestar. La ciencia psicológica define dos tipos de autoverbalizaciones o pensamientos según sea el trastorno. Las primeras se refieren a sujetos depresivos quienes utilizan rumiaciones, repetir y regurgitar ideas maladaptativos cuyos contenidos tienen que ver especialmente con viejas disputas, arrepentimientos o traumas mal manejados. Y la segunda, se relacionan con individuos estresados, nerviosos y acelerados quienes manejan preocupaciones y anticipan catastróficamente. El esquema subyacente de las personas ansiosas no deja de ser irracional. Debo tener los imponderables bajo control, dominar el futuro, fiscalizar lo que no ha ocurrido, complejo de Dios, puro espejismo. Estar obsesionado por el futuro es un atentado a la salud, porque impide sentirse, baja la eficiencia, genera malestar a quienes nos rodean y afecta la calidad de vida. Lo que mueve a estas personas, además de querer una certeza imposible, es resolver los problemas antes de que ocurran para evitar el dolor o la incomodidad. Sin embargo, cuando la mente se ocupa exageradamente de situaciones amenazantes futuras, todo el organismo actuará como si estuviéramos con la soga al cuello y la supuesta amenaza fuera inminente. El sistema inmunológico, que muy pocas veces entiende razones, decae y el gusto por la vida se va perdiendo en cada intento aliviador. La anticipación en el tiempo es una cualidad humana. Sabemos que nos vamos a morir. Tenemos claro que somos productos de una historia y en buena parte nos determina. A eso no podemos escapar. Sin embargo, el tiempo psicológico, se acabaría la humanidad y se perdería nuestra capacidad de trascender, crearnos y tener un propósito más allá del instinto. Sin embargo, este atributo tiene un costo, el desasosiego que genera la incertidumbre. Incluso algunos pensadores sostienen que la dimensión temporal del psiquismo humano es la principal causa del sufrimiento. Si te quedas en el pasado te hundes, si te adelantas mucho te estresas. La obsesión por el futuro, como cualquier otra obstinación, nace de un mal procesamiento del deseo. Qué difícil fluir con la naturaleza, dejarse llevar a medida que las cosas vayan ocurriendo. Crispin decía, el futuro es hoy. Para señalar la incapacidad que tenemos de soltarnos y hacer la expectativa a un lado, no espera nada o muy poco. Volver a la antigua sabiduría y ver la vida como un presente continuo que nos arrastra hacia otros presentes sería un buen comienzo. ¿Para qué tanta ilusión de control? El legado de Antígona. La tragedia de Sófocles, Antígona, nos cuestiona profundamente sobre el tema de la controversia obediencia-rebeldía. El tema se refiere a una mujer que decide sepultar a su hermano y rendirle honras fúnebres contraviniendo una orden proferida por el rey Creonte, tío de Antígona. La obra teatral se centra en una profunda reflexión del derecho a la desobediencia cuando la dignidad de las personas se ven afectadas. La heroína le responde a Creonte
que no podía encontrar más gloriosa gloria que enterrando a mi hermano, así viole la prohibición. En sus palabras, todos estos te dirán que mi acción les agrada, si el miedo no les estuviera cerrada la boca, pero la tiranía tiene entre otras muchas ventajas, la de poder hacer y decir lo que le venga en ganas. Creonte actúa como un dictador cruel al prohibir la sepultura del finado, sabiendo el sentido que daban los griegos al acto funerario. Para Antígona, simplemente no era aceptable así le costara la vida. Pero el rey no da su brazo a torcer. Su hijo Hemón, prometido de Antígona, en una parte del diálogo increpa y apela a la razón de su padre, tratando de salvar a su amada. Pero el rey hace oídos sordos y lleva a la muerte a Antígona e indirectamente a su propio hijo, quien luego se suicida. La intransigencia de los dictadores no tiene límite porque para ellos el cambio de parecer es síntoma de debilidad e inferioridad. Es mejor morir con las botas puestas. La buena autoridad, la que es flexible y dialogada, respeta la libertad y los derechos de las personas implicadas. La mala autoridad, la que es rígida e impositiva, la que es incapaz de revisarse a sí misma y crear excepciones a las reglas, restringirá el extremo de la autonomía de los demás. No estoy diciendo que debamos pasarnos los semáforos en rojo cada vez que nos venga en gana para defender el derecho a la libre personalidad. Lo que propongo es moverse entre dos preguntas existenciales, como la de vivir, ética, y el qué debo hacer, moral. La primera es más personal, la segunda más social, derechos y deberes. Sin reglas, la convivencia en el mundo sería un caos, pero si no pudiéramos elegir y decidir libremente, la vida sería una experiencia aterradora y deshumanizante. A manera de resumen, y tal como enseña la tragedia de Sófocles, podríamos decir que la obediencia no siempre es la mejor opción. Por ejemplo, cuando un profesor le pide a un alumno que se convierta en su espía y le cuente qué dicen y hacen sus compañeros, ¿debe obedecer? Si se prohíbe la religión y la libre expresión de los cultos en nombre de un principio político, ¿habría que obedecer? Si mañana se condena por decreto fumar tabaco porque se le considera una droga peligrosa, ¿habría que dejar de fumar? Si Harry Potter se volviera subversivo o contrarrevolucionario, ¿deberíamos reemplazarlo por monolitos gafotas, Batman, Mafalda, Inodoro Pereira o Condorito? Tanto en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano como en la Declaración Universal de Derechos Humanos se resalta explícitamente el derecho a rebelarse contra la tiranía y a resistir la opresión. En este derecho a la resistencia, el que ejercía Antígona encuentra su mejor manifestación en el concepto de desobediencia civil o legítima, que consiste en negarse a cumplir una orden cuando se piensa que hay suficientes razones morales para rechazarla. ¿A quién o a qué obedecer entonces? ¿A Dios, al diablo, a los profetas, a los viejos, al internet, a los programas radiales o televisivos, a los consejeros, a las sugerencias de la publicidad, al psiquiatra, a los filósofos o a los psicólogos? En este punto, el valor de la autonomía nos sirve como guía. Obedece a tu propia conciencia. Y no me refiero a la independencia que se origina en una elección bajo presión o por miedo, sino a la que está motivada en un buen sentido de justicia, donde el yo se realiza sin atropellar a nadie. La paz sea contigo. Vincularse con gente desconocida no es fácil. Y no debido a que no sean nada de uno como dicen los desconfiados, sino porque somos intolerantes. Las singularidades de quienes nos rodean afectan las mentes estrechas y egocéntricas, ya que pierden su capacidad de predicción. En el fondo, pensamos que el prójimo es valioso cuando se nos parece y no hay disenso. Pero la realidad va para otro lado. Ser individuos
significa marcar precisamente esa divergencia frente a las creencias y sentimientos. La paz no está en los acuerdos, sino en la capacidad de tolerar al otro en la oposición, en la discrepancia y en la variedad natural que nos define como seres racionales. No podemos ser iguales gracias a Dios. No solamente sería aburrido, sino que acabaría con la dialéctica que nos empuja a crecer y a construir la identidad del yo. Lo que nos hace humanos, decía Fromm, es la contradicción abierta a lo que estamos permanentemente sometidos al intento de hallar un equilibrio con la naturaleza que nos determina y que a la vez nos aparta de ella. El pensamiento nos hace idiosincrásicos. No obstante, a la par que nos manifestamos como sujeto con una historia y una visión particular del mundo, seguimos perteneciendo a la especie. Miles de años de socialización todavía nos mantienen atados a los mismos pecados capitales. El egoísmo de un esquimal no es muy distinto al de un sudamericano o un japonés. La esencia del miedo no cambia con la geografía, al igual que la codicia y la envidia, cuya dinámica interna se mantienen a lo largo de los tiempos. La biología nos une por lo bajo y la espiritualidad por lo alto, o a la inversa si se quiere. Divergencia y convergencia entreveradas en un conjunto increíblemente dinámico y creciente. Somos animales que, si bien seguimos anclados a los instintos, hemos conocido la magia de la reflexión, y eso nos lleva irremediablemente a estar unidos más que fusionados. Si reconocemos al otro como miembro de un todo que compartimos y una particularidad subjetiva, al menos dos formas de encuentro habrá. Una por medio de lo filogenético y la otra por el aprendizaje social. Somos hermanos de la vida y en ella vamos definiendo nuestro perfil personalizado. Te reconozco en el dolor y la alegría, emociones binarias, y a la vez te concibo con alguien que aún estoy por descubrir. Cada quien se crea a sí mismo en la estética del vivir. Nos participamos en la potencialidad de inventarnos y mostrar el resultado a los demás. Por eso me veo cuando te veo. Somos procesos existenciales que se enredan en una convivencia interactiva. Te veo fluir mientras fluyo. Así, lo contenido no se parece. Lo que nos une no son los pensamientos, sino el acto de pensar. La paz sea contigo y conmigo. Es el pluralismo donde descubrimos lo parecido, el factor común que nos relaciona gracias a la voluntad. Cuando comprendo cómo llegaste a ser lo que eres, me reconozco siendo lo que soy. En la evolución nos acercamos y nos alejamos permanentemente como una danza cósmica entre amigos inseparables. La amistad es paz. La filia exige menos que Eros. Es más benévola, respetuosa y comprensiva que el amor pasional. Quizás esta sea la razón por la cual las parejas que perduran son más compinches que amantes. Los amigos llevan implícita cierta pacificación afectiva que le permita compartir y acompañarse cariñosamente sin lastimar ni lastimarse. Por eso, prefiero sentir al prójimo como un amigo más que como un hermano o como un camarada. La sangre no alcanza para unirnos, porque la genética sin el toque amistoso es pura química. Entonces, estar en paz con el otro es sentir que estamos entre amigos, así no haya consenso. Es disfrutar y vivir la diferencia abrazados, aprendiendo a comunicarse. Aunque se ha hablado mucho de la comunicación eficaz y productiva, pienso que nunca está de más remarcar su importancia y sus implicaciones para la vida diaria. Nos guste o no, los humanos estamos inevitablemente entrelazados los unos con los otros, enredados, dirían los físicos cuánticos. Somos una red interconectada de pensamientos, sentimientos y acciones, y lo que hacemos así no parezca afecta a los demás, poco o mucho, a la larga o a la corta.
Krishnamurti afirmaba, usted es el mundo y viceversa. Estamos tan cerca, tan pegado al prójimo, que todas las realidades parecen convertirse en uno. No obstante, estar interconectados no basta, hay que pasar a relacionarnos. Por desgracia, el aprendizaje social y la cultura nos empujan al mutismo y a la distorsión interpersonal. Hacemos cualquier cosa para mantener nuestra territorialidad, así como si estuviéramos defendiendo una curiosa forma de soberanía personal. Si hay un buen intercambio, se facilitan los acuerdos y las conciliaciones prosperan positivamente. Entonces, para lograr una comunicación fluida y saludable, tendríamos que limpiar los canales de la persona. Solo a manera de ejemplo, los psicólogos proponen guías como las siguientes. Evitar las indirectas y las ambigüedades en los mensajes, ser claro, directo y asertivo. Esto es lo que quiero decir. Verificar que la información ha sido bien recibida, averiguar si se captó correctamente lo que queríamos decir y no otra cosa. No hacer monólogos, no encerrarse en sí mismo y despreocuparse por lo que el otro piensa o siente. Tratar de no interrumpir, no intervenir a destiempo y no dejar que la otra persona se exprese. Escuchar atentamente lo que el otro está diciendo. Hablar a una velocidad moderada. No preguntar cosas sin sentidos u ofensivas. Buscar el lugar y el tiempo adecuado. Estas sugerencias sin duda mejoran el cara a cara, pero no son suficientes. Hay un lazo afectivo que facilita la proximidad y que trasciende las habilidades que señalan. Y no me refiero a sentirse en comunión con toda la humanidad, ni a ver la chispa divina de la creación de cada sujeto. Eso es para santos, sabios o libres. Lo que quiero es retomar los vestigios saludables que nos quedaron de nuestros ancestros y acompañar las competencias cognitivas con las emocionales. La mirada, la sonrisa, la atención despierta, la expresión sonora o gestual, la posición del cuerpo. En fin, esa es otra manera de hablar. Un ceño fruncido dice más que media hora de explicación. Abrir los ojos y la boca al tiempo y aspirar hacia adentro es más diciente que un lacónico "estoy verdaderamente sorprendido". La expresión facial y paralingüística al unísono casi tan importante que el lenguaje a secas. No es que debamos entrar en alguna forma de mutismo, sino que sin lo prosódico, sin el toque expresivo, el lenguaje se hace computacional. ¿Alguien duda que las lágrimas transmitan información? La postura física de Ingrid tuvo más impacto que 100 discursos. Para comunicar dignidad, no solo se necesita la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos agachar la cabeza y negarnos a hablar. Es curioso que siendo el lenguaje verbal la cima de la evolución y la base del pensamiento, la única pero sí la más importante, todavía sigan vigentes las demostraciones de un cuerpo que se niega a desaparecer. Si alguien se burla y el otro se pone colorado, ¿habrá que explicar que se trata de vergüenza? Cuando un niño que ante la cantaleta de su madre se limita a levantar un hombro, inclina la cabeza en señal de importaculismo, ¿nos recordamos a Gandhi? Un guiño simpático, un golpecito en la espalda que llegue en un momento justo, una aparición de manos, un efusivo abrazo suave y prolongado que nos abarque de lado a lado, ¿no gratifica el alma? La amistad también es silenciosa. Por eso prefiero hablar de una buena comunicación y no de una comunicación eficaz. Se me antoja menos conductista, menos experta y mucho más humana.